Continuamos con este recorrido que estamos haciendo por la proposición incluida en el interior de la oración compleja. Y en esta parte nos vamos a dedicar a ver cómo puede aparecer una proposición incluida en la función de sujeto de la oración. Es decir, cómo podríamos encontrar a una proposición incluida en el sujeto. Adelantamos, hay dos posibilidades. O la proposición incluida es lo único que hay en el sujeto de la oración, o la proposición incluida es un elemento más que aparece dentro de la función sujeto. Vamos a ver la primera ficha que tenemos preparada para ustedes. Aquí se desarrolla la primera posibilidad, la posibilidad número 1, en la que la proposición incluida es lo único que aparece en la función de sintagma nominal, en la función de sujeto de la oración. Para eso vamos a ver una primera oración de ejemplo. Quienes practiquen cotidianamente el análisis de oraciones aprenderán gramática fácilmente. Dentro de esta oración nosotros hemos delimitado una proposición incluida que comienza con quienes, que contiene como verbo interno al verbo practiquen y que termina en oraciones. ¿Por qué? Porque practiquen es el verbo interno, el verbo incluido, y este verbo su sentido es proyectado por los elementos cotidianamente, porque cotidianamente practiquen como cotidianamente. Practiquen qué? El análisis de oraciones. Fíjense cómo estos elementos siguen respondiendo una pregunta que se le puede hacer al verbo incluido, por lo tanto quedan dentro de la proposición incluida. Porque ustedes recordarán que la proposición incluida articula toda una situación interna expresada por el verbo incluido, por el verbo interno, y contiene a todas las informaciones que estén relacionadas con ese verbo interno. Entonces, quienes practiquen cotidianamente el análisis de oraciones es el sujeto de la oración. Ahora bien, ¿por qué es el sujeto de la oración? Porque estamos con el verbo principal aprenderán, que nos lleva a la grilla léxico-sintáctica del verbo aprender, para que una estructura, una oración configurada en torno al verbo aprender esté gramaticalmente bien formada, tiene que desarrollar ciertas informaciones obligatorias como quién aprende y qué aprende. La información relativa al quién aprende es la entidad que va a protagonizar la situación de aprender y será el sintagma nominal sujeto. Y la información relativa a qué aprende nos va a llevar al objeto aprendido, es decir, al complemento objeto directo. Acá hemos simplificado, en lugar de colocar complemento objeto directo, hemos colocado directamente complemento directo. Pero sabemos que el complemento directo es aquel objeto que directamente, inmediatamente reclama el verbo dentro del sintagma verbal una vez que se ha descargado el sujeto de la oración. Nosotros decíamos recién que en la oración, quienes practiquen cotidianamente el análisis de oraciones aprenderán gramática fácilmente. Esta oración, construida en torno al verbo aprender, presenta como la entidad que protagoniza la situación de aprender, el quiénes aprenderán, quiénes son los que aprenderán, quiénes son quienes practiquen cotidianamente el análisis de oraciones. Fíjense que acá, en esta situación del verbo aprender, todos esperaríamos que el sujeto sea un sintagma nominal, ya sea un sintagma nominal conformado por sustantivo propio, como por ejemplo Juan y María aprenderán gramática fácilmente. Juan y María, sustantivos propios que ocupan la función de sujeto, protagonistas de la situación de aprender. O en todo caso, podría ser un sintagma nominal que esté construido en torno a un sustantivo común, como estudiantes. Los estudiantes
aprenderán gramática fácilmente. No obstante, en este caso, la situación de aprender tiene un protagonista que no está identificado por el nombre propio, no está identificado por un sustantivo común que permita anclar la referencia en determinadas personas, sino que puede ser cualquier persona que participe de una situación, de la situación interna de practicar cotidianamente el análisis de oraciones. O sea que la entidad que es protagonista de la situación de aprender, ¿quiénes son los que aprenderán? Serán todas las personas que practiquen cotidianamente el análisis de oraciones. Fíjense que, entonces, aquí se ha identificado a la entidad que protagonizará la situación de aprender, pero se la ha identificado no por el nombre propio, no por un sintagma nominal, sino por una proposición incluida. Y esa proposición incluida está conformada en torno a una situación interna, y esa situación interna es la que nos permite identificar a aquellas personas que son las que realmente aprenderán gramática fácilmente. Entonces, cuando nosotros encontramos en la función de sujeto de la oración solamente a una proposición incluida, esa proposición incluida nos está manifestando a la entidad que es sujeto, que protagoniza la situación del verbo principal, pero nos la está presentando a partir de una situación interna, de una situación incluida. La identificamos entonces no por su nombre ni por una construcción común sobre sustantivo común, sino como participantes de una situación. Los que participan de la situación de practicar cotidianamente el análisis de oraciones son entonces aquellos que aprenderán gramática fácilmente. Por otra parte, veamos otra cosa. Lo único que hemos encontrado en la función de sujeto es la proposición incluida. Si la proposición incluida es lo único que aparece en la función de sujeto, de sintagma nominal de la oración, entonces, cuando nosotros nos preguntemos cuál es el núcleo del sujeto, y el núcleo del sujeto es lo único que hay en el sujeto, que es la proposición incluida. Porque tengan en cuenta que no podemos entrar a la proposición incluida para buscar un elemento dentro de ella que sea el sujeto, el núcleo del sujeto. No lo podemos hacer porque estos paréntesis con los cuales nosotros encerramos la proposición incluida nos están indicando que esta estructura es una estructura que está cerrada, en la que no podemos ingresar para buscar nada, porque toda ella se comporta como una unidad. Y esa unidad es la que asume la función de núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto entonces es la proposición incluida. Y es una proposición incluida sustantiva porque está ocupando la función de núcleo del sujeto, una función que es prioritaria para el sustantivo. Es aquella en la que esperamos siempre encontrar al sustantivo en lugar de cualquier otro elemento. Y por otro lado, además, si recordamos los mecanismos de prueba que habíamos visto, es también sustantiva porque nosotros podríamos sustituirla por ellos. Ellos aprenderán gramática fácilmente. Dentro del sintagma verbal, entonces, nos queda aprenderán gramática fácilmente. En el sintagma verbal encontramos el objeto aprendido, el complemento objeto directo, que es gramática. Y hay un sobrante, algo que no reclamó, no requirió la grilla, que no desarrolla un argumento como información, como requerimiento de información obligatoria, pero que el hablante decidió agregar. Es un adjunto modal. ¿Por qué un adjunto modal? Es un sobrante, algo que el hablante no estaba obligado a decir, pero que consideró necesario o importante decir para construir el contexto, aportando una circunstancia, que en este caso es una circunstancia de modo.
Entonces ahí hemos visto una posibilidad en la que el sujeto, en la función de sujeto, lo único que aparece es una proposición incluida. Esta misma posibilidad es la que se desarrolla en este próximo ejemplo. Primero vamos a leer el ejemplo completo que dice: aprobaron en el último turno de examen la materia los que habían estudiado todos sus contenidos durante varios meses. Esta es la oración, y en esta oración hemos podido identificar, apartar, separar para el análisis, indicándola con paréntesis, una proposición incluida. La proposición incluida comienza con el subordinante los que, contiene como verbo incluido el verbo habían estudiado, y este verbo habían estudiado, ¿qué habían estudiado? Todos sus contenidos. ¿Cuándo habían estudiado? Durante varios meses. Entonces, todos sus contenidos y durante varios meses son informaciones que desarrollan el sentido del verbo habían estudiado, por eso quedan dentro de la proposición incluida. Todos sus contenidos no está relacionado con el verbo principal, sino con el verbo estudiar. Durante varios meses también está relacionado con el verbo estudiar y no con el verbo principal, que es aprobaron. Fíjense que aprobaron todos sus contenidos, no es lo que dice acá. Aprobaron durante varios meses, tampoco es lo que dice aquí. Lo que dice aquí es que aprobaron. ¿Quiénes aprobaron? Los que habían estudiado todos sus contenidos durante varios meses. Ellos son los que aprobaron. E identificamos a la entidad que protagoniza la situación de aprobar como los que habían estudiado todos sus contenidos durante varios meses. ¿Cómo estamos identificando a la entidad protagonista de aprobar? Aquella que responde al requerimiento de información, quién aprobó o quiénes aprobaron, la que cumple la función de sintagma nominal sujeto de la oración. La identificamos a esa entidad a través de una proposición incluida. ¿Quiénes son los que aprobaron? Los que habían estudiado todos sus contenidos durante varios meses. Un equivalente a quienes habían estudiado todos sus contenidos durante varios meses. Entonces, esto es la proposición incluida que cumple la función de sujeto de la oración porque presenta la entidad que protagoniza la situación de aprobar. El verbo aprobar reclamaba otra información obligatoria. ¿Aprobaron qué? El objeto aprobado, el complemento objeto directo. Y el objeto aprobado es la materia. Entonces, en el análisis de la oración, aprobaron en el último turno de examen la materia los que habían estudiado todos sus contenidos durante varios meses. En esa oración, la proposición incluida, los que habían estudiado todos sus contenidos durante varios meses, es el sujeto de la oración, o sea que aprobaron en el último turno de examen la materia es el sintagma verbal. Y en el sintagma verbal encontramos al predicado, al verbo principal, aprobaron, que aprobaron la materia, el complemento objeto directo, y un adjunto que aporta la circunstancia de tiempo no requerida por el verbo, que en este caso es en el último turno de examen. Aporta una circunstancia para contextualizar la situación de aprobar. Ahora veamos el sujeto. Dentro del sujeto, lo único que encontramos es la proposición incluida. Por eso, la proposición incluida es el núcleo del sujeto, es el único elemento que aparece, el elemento obligatorio, el que tiene que estar, el núcleo. Y es una proposición incluida sustantiva porque cumple una función que es propia del sustantivo y además porque nosotros, según nuestros mecanismos de prueba, podríamos sustituirla con un pronombre personal como ellos. Ellos aprobaron en el último turno de examen la materia. Entonces, en este ejemplo y en el ejemplo anterior, hemos visto cómo una proposición incluida
cumple la función de sujeto cuando es lo único que aparece como sintagma nominal.